Yo vuelvo a la percepción externa que tiene nuestro personaje o vuestro personaje, ¿no? ¿Hasta qué punto existe el libre albedrío? Existe, claro que existe, pero muy mediatizado. Nuestro personaje no mediatiza. Por ejemplo, era libre, por decir dos personajes muy puros de la literatura. Es libre Don Quijote cuando ve un molino, no es libre, cree que es un gigante, lo va a atacar. Es libre Superman, si ve que un avión se cae, va a ir a salvar a la... El personaje te hace. Todos tenemos personajes. Usted tiene un personaje. Quien conozca ese personaje es muy tenaz. No va a permitir que usted, aunque por dentro tenga alguna idea, no le va a permitir a usted cambiarle lo predecible de ese personaje, ¿no? Yo personalmente ya hago hasta muchos experimentos con personajes que he ido conociendo y ante los dilemas y me asombro a mí mismo, ¿no? La similitud que hay con la literatura, de ahí el tema de la escritura vital. El personaje es mucho más predecible de lo que nosotros mismos nos vemos. Yo mismo, mi propio personaje me empuja y a veces digo, bueno, pero ¿a dónde voy? Y cuando un escritor escribe una novela, siempre dice, oye, he puesto los personajes, he creado los personajes y tienden a moverse solo por la novela. Pues la vida pasa igual, nuestro personaje nos empuja, nos empuja, nos empuja. Es una cosa muy curiosa. Sí, es que creo recordar que decía Heidegger que podemos hacer lo que queremos, pero no podemos desear lo que queremos. O sea, hay por este lado, esta capacidad de decisión, pero por otro lado no podemos desear justo lo que queremos. O sea, el deseo de alguna manera nos viene determinado. Y el deseo y esta parte creativa que apuntaba Jorge, yo creo que viene fundamentalmente marcado por el deseo, por un poco lo que decíamos antes, ¿no? El deseo de ser yo mismo. Esto es porque el deseo es extraordinariamente creativo. El deseo es un tema muy amplio y muy difícil de abordar, pero sabemos que se consolida y se forma en base a estructuras narrativas. En base a estructuras narrativas además de carácter simbólico. Cuando deseamos algo, nos montamos la película, entre comillas. Es decir, construimos un relato y escribimos un relato sobre ese deseo. Y estos, digamos, personajes, estos fantasmas que aparecen en este relato deseante, son figuras simbólicas. O sea, yo puedo desear un coche, en realidad no deseo el coche, deseo a lo que me remite ese coche, que es, por ejemplo, un estatus. Y en realidad tampoco es ese estatus, deseo a lo que me remite ese estatus, que es poder conseguir a determinada chica que me acompañe, ¿no? Y tampoco es esa chica, es el conseguir el amor. Y quizá tampoco es el amor, quizá lo que quiero es, y cerramos el círculo, ser yo mismo. O sea, cerrar esa cadena deseante que me forma a mí mismo, ¿no? ¿Joan? Estaba pensando ahora cuando decías, y lo que quiero no es la chica en realidad, lo que quiero es, y yo pensaba, coño, lo que quieren todos, pero de todas maneras, fíjate que las muchas cosas que has dicho, sí, es decir, cuántas cosas, la suma de todas estas cosas, ahora, en el momento en que te pares, alguien puede percibir que esto es tu identidad. Y lo que decía Pimentel respecto, que me ha encantado, lo de que el personaje va cogiendo... No será, pregunto, quizás sea una pregunta retórica, ¿no será que decías que haces actuar a la gente y cada uno percibirá? Pero tú percibes, y quizás antes de empezar, no sé, o a lo largo del camino, o crees que sí, que realmente el personaje... Bueno, si todo se acerca a la divinidad porque inventa personajes. Claro, pero una vez que ha creado el personaje, eso observan los escritores en toda la biografía, una vez que crea el personaje, ya el personaje se te va a mover, porque si no se te revela, porque hay mucha tenacidad en los personajes, hay mucha tenacidad. Cualquier novela que hayáis leído últimamente, y cuando son estos, hay personajes, hombre, los bien definidos, ¿no? Lo que toman conciencia, eso adquieren una coherencia. Y bueno, y hay personas que ya tienen su propio personaje, porque suelen ser coherentes. La mayoría lo tenemos, es decir, pues más o menos, y suele, claro, yo no sé explicar el porqué psicológicamente, porque no lo sé, pero como observador literario de la vida, me asombra. Por eso yo muchas veces matizo el libre albedrío, lo matizo bastante, no somos tan libres como nos creemos. Muchos personajes mueren en la novela porque ya no se reconcilian con el autor, y no hay más remedio que matarlo, ¿no? Por ejemplo. ¿Ustedes creen que queremos ser únicos o queremos ser diferentes? Bueno, es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Yo creo que la identidad individual en muchos aspectos es el rechazo a lo que los demás quieren que seamos. Bueno, y en la adolescencia yo creo que esto llega incluso a niveles hormonales, ¿no? Y en la infancia también. Hay una época en que se afirma la identidad justamente con el no. Es muy fácil provocar un no en un niño a una determinada edad. Yo creo que
un objeto, en general, no hace falta que sea un ser vivo y un ser humano, solo es idéntico a sí mismo. Pero cuando uno está en una colectividad, pues el marcar la diferencia es importante. Y marcar la diferencia es, en el fondo, querer ser un ser único. Hay que pensar que cuando, por ejemplo, dos personas se enamoran, esto también es interesante con respecto a la identidad, uno se enamora en realidad de la opinión que el otro tiene de ti, ¿no? Y en esos momentos se dicen frases que son muy relevantes, ¿no? Como, por ejemplo, eres muy especial para mí, quiere decir eres único para mí, ¿no? Sí. Sí, sí. Además se produce claro, nuestra identidad la cimentamos mucho en el no, en la partícula, en la negación, ¿no? Y se produce esta paradoja un poco de la paradoja del archipiélago, ¿no? Que es aquel conjunto de islas unidas por lo que les separan, precisamente, ¿no? Y aquí es igual, o sea, el ego se cimenta y se forma rechazando lo que en común tienen los demás con nosotros, que es su propio ego. En este sentido resulta curioso. Y por eso muchas vanguardias artísticas consisten en matar justamente la inmediatamente precedente, ¿no? Sí, 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 y construir encima. Igual, Mira. Cada personaje, bueno, todos tienen matices, pueden más o menos parecidos, pero lo que sí son distintas es la novela de cada personaje, ¿eh? Es decir, cada uno tenemos nuestra novela, pueden estar más o menos enclavados en la misma familia de novela, en el mismo género, en la misma época, en los mismos lugares, pero cada persona tiene su propia novela, le pasan cosas que a veces superan el guionista más fantástico y tiene encanto, ¿no? Por eso cada persona, la novela de la vida de cada persona es distinta y única. Joan. Respecto a si somos únicos o si somos diferentes, que es la pregunta que ha dado lugar a estas intervenciones, por fuerza somos diferentes, por fuerza. Y por tanto nos gusta creer, bueno, más que creernos únicos, yo creo que nos gusta ser únicos. Y encima, buena cosa, porque claro, si uno es único, pero es el único tonto, tampoco creo que esto le haga demasiada ilusión. O sea que dicen que la inteligencia de todas maneras debe de ser lo que más abunda. Nadie cree que no tiene. De todas formas, Juan, es curioso porque uno, cuando va tratando con la gente, ve aquello que se comentaba un poco, dice, no eres más tonto porque no entrenas. O sea, ves que está muchas veces la prioridad por insistir en el hecho diferencial propio, aunque sea la ordinariez, la tontería, la tal, por encima de intentar corregir, digamos, la propia identidad o modelar esa propia identidad para hacerla pues más atractiva. Y no hay nada peor que un tonto creativo. Sí, estos son peligrosísimos. ¿Por qué? Un tonto con iniciativa, huye de ellos, querida. Vaya, pienso yo. ¿Por qué nos resulta más fácil saber lo que no somos que lo que somos? Determinar esa diferencia. Bueno, el Código Penal es así. No nos dice lo que tenemos que hacer, sino por lo que nos castigarán si lo hacemos, ¿no? Todas las reglas éticas empiezan, y los 10 mandamientos empiezan, no hagas esto, no hagas aquello. Y curiosamente, las grandes reglas, leyes de la física, son leyes de imposibilidad. Por ejemplo, el segundo principio de la termodinámica, ¿no? Los procesos reales son los que no violan o no burlan estas cosas, ¿no? En fin, ahora hay un aspecto que no hemos hablado de la identidad. Hay un poeta mexicano, López Velarde creo que se llama, que distingue la parte, es decir, hay una parte individual que la robamos de la colectiva, ¿no? Es yo soy así. Y distingue entre la patria, que son lo institucional, lo impuesto, como la nación, por ejemplo, y aquello que nosotros hemos elegido. Y es curioso que en los estudios que se han hecho sobre este tema, la gente acaba diciendo yo soy de aquí. Por ejemplo, un sociólogo importante como el Zygmunt Bauman, ¿no? Empieza un libro sobre la identidad diciendo justamente esto. Esto es la matria, no es la patria. Es decir, a mí me gusta, yo soy de aquí, de este paisaje, yo como este tipo de cosas, a mí me interesa relacionarme con esta gente. Esta es la parte de la identidad colectiva que uno necesita como individuo. Y la verdad es que el colectivo lo necesitamos. Esto en todas las escalas biológicas es observable. Una manera de sobrevivir es aliarte
con semejantes para hacer un nuevo individuo, ¿no? Pero cuando se impone, yo creo que buena parte de la historia de la infamia de la humanidad es cuando nos imponen identidades colectivas. Un símbolo es el burka, ¿no? Que es esconde, tapa totalmente la identidad individual en aras de la identidad colectiva. Y el otro extremo son estos que se tiran desnudos en un espectáculo, que sería el caso opuesto. Toda la armonía es equilibrar las dos cosas. El no da pie a un tema que en la novela es muy importante, es motor de la novela y también de la vida, que es el conflicto. Todas las novelas que leemos hay un conflicto. El protagonista tiene que superar una dificultad. En la vida, igual que las leyes, nos definimos por los conflictos. Nuestro personaje está tomando entereza por cómo superamos los conflictos, que es un no, que es una dificultad. Hay personas que lo superan, otros que se quedan aplastados, otros que saben un conflicto genera mucha energía siempre, que saben utilizarlo para construir el argumento, otros que se aplastan, y efectivamente es en ese conflicto, en la crisis permanente que vivimos, donde se va configurando nuestro personaje y que siempre, repito, por lo menos visto literariamente, ¿no? Es muy útil analizarlo, salirnos nosotros mismos de nuestra realidad, de nuestra subjetividad e intentar vernos como personajes de esa novela y de cómo supera ese no cotidiano que es el conflicto. Señores, hemos agotado prácticamente nuestro tiempo, pero me gustaría, antes de acabar, si nos pueden, a los espectadores que nos estén viendo, les puede dar algún consejo para ser más auténticos, así brevemente. Joan. Hacer lo que uno realmente quiere hacer, decir lo que quiere decir, no hacer lo contrario de lo que uno quiere hacer, siempre que no ataques ningún derecho de otras personas. Sí, yo además, enlazando con lo que apuntaba Manuel con relación al conflicto, actuar como uno mismo. En la Bhagavad Gita, Arjuna, que es un guerrero indio, se encuentra de repente que tiene delante toda la serie de tropas donde están parientes suyos, primos y tal, que se van a enfrentar y se van a enfrentar en una guerra, ¿no? Y entonces le pregunta a Krishna, que está metamorfoseado de su auriga, le pregunta, ¿qué debo hacer? O sea, él tiene un conflicto ético. Dice, ¿qué tengo que hacer? Y entonces que es un dios, Krishna nada menos, lo que le pregunta es, ¿quién eres? Y el otro dice, soy Arjuna, el guerrero. Dice, coño, pues si eres el guerrero, actúa. Jorge. Bueno, no sé si se pueden dar consejos, pero si tuviera que dar uno, diría no renunciar a una parcela de creatividad que a todos nos toca. ¿Y cómo no renunciar? Bueno, pues conocer, leer, pasear, vivir el mundo, y uno siempre acaba encontrando... Disfrutar de la vida. ¿Manuel? Que nuestro personaje sea lo más coherente posible con nuestra percepción de persona. Pues muchísimas gracias a los cuatro por participar en esta tertulia de filosofía de vida. Lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos. Ahora es momento de tomarnos un pequeño respiro de 2 minutitos y regresamos para conocer la labor que desarrollan la ONG World Nature.